La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos cada semana en un nuevo programa. Hoy tenemos un tema muy importante y a la vez conmovedor: los archivos como semillas de esperanza en medio del conflicto armado. En Colombia, miles de víctimas han resistido no solo con su voz, sino con sus documentos, fotografías y relatos resguardados durante años. Estos archivos, lejos de ser solo papeles, son testigos silenciosos de la lucha por la verdad, la justicia y la no repetición. ¿Cómo se convierten estos registros del dolor en fuentes de esperanza? ¿Qué nos enseñan sobre la capacidad humana de resistir y soñar con un futuro distinto? El día de hoy nos acompaña Valeria Erazo Cruz, historiadora, magíster en Derechos Humanos, con experiencia en gestión y administración de archivos, con énfasis en la identificación y gestión de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Bienvenida Valeria, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Muy buenas tardes, Mario. Como siempre, agradecerles a ustedes, al Archivo General de la Nación, por invitarme a estos espacios. Sin duda, como su merced lo menciona, es un tema que genera conflictos emocionales, así como su merced lo dijo. Y nada, agradecida y por supuesto de estar acá y poderles compartir un poquito más de este ejercicio que se realizó. Bueno, Valeria, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y para iniciar me gustaría que nos contaras ¿cómo surge esta idea de los archivos de la esperanza? Bueno, Mario, pues realmente este ejercicio nace de mi ejercicio laboral, de un primer ejercicio que tuve de acompañamiento a una familia de víctimas en relación a un proceso que se adelantaba en este momento en el Centro Nacional de Memoria Histórica y que aún se adelanta, que se llama el acopio. Pues nada, empezó acá con este proceso de acompañamiento y preparación para hacer el acopio de esta documentación. Allí advertí que estos archivos son bastante particulares, que se salen un poco de lo que nosotros entendemos como los archivos técnicamente, como todo este proceso de formulación de instrumentos archivísticos y cumplimiento de los procesos de la gestión documental. Acá me di cuenta que estos archivos están transversalizados por componentes emocionales y muy humanos. A la par de este proceso de organización del archivo, pues a diferencia de los archivos que se generan en las entidades públicas, pues no vamos a tener un decreto orgánico funcional que nos diga cómo está estructurado el fondo del acervo documental. En cambio, aquí vamos a tener historias de vida y relatos, y son estas historias de vida, estos relatos los que nos van a estructurar el fondo documental, los que nos van a poner en contexto y nos van a decir por qué el fondo documental está organizado de tal manera. Otro aspecto que es importante que también observé es que a diferencia de los archivos que conocemos, como los archivos públicos o los que producen los entes obligados de la Ley General de Archivos, estos no siempre corresponden a esos tipos de organización cronológico, alfanumérico, esos sistemas de organización que nosotros conocemos técnicamente. Y no está mal. Entonces, de allí nació el ejercicio realmente de un proceso laboral que me llamó mucho la atención porque pues fue donde se cruzaron dos conocimientos que tenía en su momento y que fui desarrollando, que era todo el proceso de los archivos y la sensibilidad de los derechos humanos. Y ahora me gustaría que nos contaras un poco por qué se considera a las víctimas del conflicto armado como actores fundamentales en la producción de archivos en Colombia. Pues Mario, este es un punto que cuando estaba escribiendo el texto, me costó un poco poderlo plasmar por lo siguiente. Cuando se habla técnicamente
de los archivos vinculados a derechos humanos o de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, que es donde yo circunscribí todo este ejercicio de las víctimas y de las organizaciones de víctimas que producen archivos. Pues hay una cuestión técnica relacionada con la disposición final de los documentos y se establece en el protocolo de gestión documental, y es los archivos que se identifican como vinculados a derechos humanos, su disposición final va a ser la conservación total. De entrada acá se infiere que estos archivos tienen unos valores secundarios, el valor histórico para la investigación cultural patrimonial. Luego entonces ya lo vemos con un componente patrimonial desde la parte de la valoración, no desde el proceso de la declaratoria como bien de interés cultural, que eso es otro asunto, pero sí se llega ya desde ese aspecto técnico que establece el protocolo, que es como disposición final van a ser de conservación total. Luego ya tienen los valores patrimoniales. ¿Y qué pasa acá? Estos archivos producidos por las víctimas, organizaciones de víctimas y demás sociedad civil, pues lo que pasa con estos archivos es que se están produciendo desde mucho antes de la promulgación de la ley 1448, ¿no? No es como que la ley empezó a hablar de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado y a partir de ese momento se empezaron a producir, no. Este es un ejercicio tenaz y esforzado que llevan a cabo las víctimas desde hace mucho tiempo y lo llevan a cabo a pesar de los riesgos que implica tener un archivo en territorio, no tener recursos para gestionarlo, en ocasiones no tener todo el conocimiento técnico para gestionarlo de la manera adecuada a la luz de la técnica, y sin embargo tiene una motivación muy fuerte, que pueden ser muchas estas motivaciones, ¿no? Pueden ser para reclamaciones, para hacer perdurar el recuerdo de una persona que ya no está, por ejemplo, ¿no? Entonces, este componente técnico de disposición final, pero además de este empeño y tenacidad de las víctimas y organizaciones de víctimas por tener a sus archivos, pues lo que nos está diciendo indirectamente es, mire, en el marco de este conflicto armado hubo actores, evidentemente, los grupos armados organizados, el Estado, y hay otros actores que como tal no son del conflicto armado, sino que van surgiendo a la par y son reconocidos entre líneas solamente en el 2011 con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y acá es donde yo digo, bueno, entonces acá vamos a tener un actor que emerge, no en el marco del conflicto armado y no como agente del conflicto armado, sino en el marco de una producción documental que le está aportando al país pues unas fuentes plurales para la comprensión de este conflicto. En ese marco es donde yo digo, las víctimas son actores fundamentales en la producción de archivos en Colombia, ¿no? Porque están produciendo archivos, además que nos están proporcionando otras verdades que seguramente lo vamos a ver un poco más adelante, están haciendo oposición a una historia oficial que ya se había instaurado o que se instauró. Correcto, Valeria. Bueno, pues muy interesante todo esto que nos cuentas sobre esta documentación. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre este acervo documental de la familia Enríquez Chacín. ¿Qué importancia tiene dentro de tu investigación? Mario, pues este acervo es la columna vertebral de la investigación. Como lo mencioné, es un ejercicio que inicié ya casi 5 años y que lo he venido desarrollando y que a pesar que para hacer esa investigación revisé otros acervos, revisé testimonios de víctimas, líderes y lideresas sociales en relación a la importancia de sus acervos documentales, no dudé en que este fuera el estudio de caso y el centro, la base de todo este ejercicio. Se decidió así por 2 cosas. Una, porque tenía el favor de la propietaria del archivo y la disposición de las entrevistas y contextualizar la información de este acervo documental, permitirme acceder a todas esas memorias que son desafortunadas y pues tenía el acceso al archivo. Pero además este archivo tiene unas particularidades y es que nos presenta información y nos presenta procesos de reclamación de derechos, incluso antes o por fuera de lo que nosotros entendemos hoy como el conflicto armado.
¿no? Acá vamos a encontrar casi desde 1938 procesos de reclamación de derechos laborales, sindicales, y así entonces esta familia empezó generación tras generación llevar como esta vena de reclamación y de ser líderes. Estas particularidades me llamaron mucho la atención para hacer el ejercicio a partir de este acervo documental. Además que también tiene diferentes soportes documentales. Acá vamos a encontrar fotografías, documentos textuales, vamos a encontrar documentos audiovisuales, documentos sonoros, por ejemplo. Entonces, tiene una riqueza amplia en cuanto a temáticas, en cuanto a soportes y en cuanto, por supuesto, a toda la información que nos está aportando ya en materia del conflicto armado, de un proceso de reclamación que se adelanta a raíz de un hecho victimizante que afecta a la familia. Y también nos permite ver algo que pasa muy frecuentemente con los procesos administrativos, y es el desgaste que supone para las víctimas estos procesos de reclamación de derechos ante las autoridades oficiales, judiciales y demás. Pero creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de ahondar en este tema. Correcto, Valeria. Bueno, me gustaría que nos contaras por qué puede parecer contradictorio vincular archivos y esperanza en un contexto de conflicto armado. Esta pregunta tiene unas raíces internacionales. Cuando estaba planteando este ejercicio, esta idea de archivos de esperanza, pues necesariamente tenía que irme a los conceptos internacionales que hacen referencia a archivos similares o incluso archivos que se han producido independientes si se trata de un conflicto armado interno o de una dictadura. Irme a hacer un análisis de por qué se conceptualizó como se conceptualizaron, por ejemplo, los archivos del dolor o los archivos de la represión. Esos conceptos que tienen, pues, evidentemente una carga emocional negativa. Entonces, haciendo un ejercicio de homologar eso a mi ejercicio, a este fondo documental en particular, pero también a otros como el de la Operación Sirirí, por ejemplo, pues me di cuenta que tienen muchas cosas en común, por supuesto, y están transversalizados por estos componentes emocionales de dolor, del sufrimiento, de la pérdida. Pero también con este fondo documental advertí algo, y es que tiene más de 150 referencias a la esperanza. Entre estas cartas manuscritas de las personas que conforman a la familia, entre los textos académicos, entre los discursos, los documentos políticos, tiene esta cantidad de referencias a la esperanza. Luego dije yo, no quiero negar la existencia de estos sentimientos de dolor, pero también pues sería importante poder resaltar que aparte de todo eso podemos encontrar algo más. Y acá es donde yo digo, parece contradictorio porque estoy proponiendo que en unos acervos documentales que están dando cuenta de unos hechos victimizantes, de unas vulneraciones, de unas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pues hay esperanza. ¿Y esperanza de qué? Y entonces acá hice el siguiente ejercicio. La esperanza desde el sentido amplio, pues se entiende como un estado de ánimo que surge cuando uno siente que algo es inalcanzable. Pero dije, esto debo llevarlo un poco más aterrizado al contexto el que está viviendo el país. Entonces encontré en Ernest Bloch, en este sentir de las utopías, este concepto de esperanza. Lo que se propone es como ser un impulso consciente de seguir adelante, no solo como una circunstancia inconsciente, sino como algo totalmente motivado, ¿sí? Que permite y que no permite resignarse hasta conseguir, y acá hay algo que me pareció bastante potente, porque él menciona que esta esperanza va hasta conseguir el bien supremo de la lucha de la humanidad por su liberación. El contexto en el que Ernest Bloch estaba escribiendo esta propuesta y todas estas utopías y del principio esperanza, pues estábamos hablando de una guerra, él estaba en su exilio, situaciones que no son muy diferentes a lo que está pasando hace más de 60 años en Colombia. Es un sentir de una víctima que ha padecido diferentes circunstancias y que aún así, estando en estas circunstancias,
tiene un sentir de esperanza, de que las cosas pueden cambiar y que no van a cambiar solamente por una circunstancia de mi sentir, sino porque yo lo agarro y yo lo transformo y yo me empeño en que esto suceda. Y esto es un reflejo del ejercicio de el profe o Julio Enrique Santamaría, que pues haciendo una revisión del fondo documental uno advierte que a pesar de las circunstancias que él está viviendo y que su familia está viviendo, él seguía empeñado en esta idea de la esperanza, o sea, en esta idea de este país puede cambiar, porque lo llevaba a los términos explícitos de conseguir la paz y de que había que luchar por conseguir esta paz desde todos los sectores. Parece contradictorio si uno lo ve a la luz de estos conceptos internacionales, pero cuando uno lo aterriza y cuando uno hace un ejercicio consciente de la revisión incluso de otros fondos documentales, otros acervos, uno se da cuenta que también pasa esto, que la motivación de conformar un archivo por parte de las víctimas, de las organizaciones de víctimas, no es solamente tenerlo y tenerlo guardado, sino que la propuesta de ellas es: yo voy a conformar y tengo mi archivo y quiero que las personas lo consulten para que sepan lo que a mi familia, lo que a mí me pasó desde mi experiencia personal, familiar o comunitaria nos pasó, porque no queremos que vuelva a pasar, porque es una verdad que nosotros conocemos y queremos que todas las personas la conozcan. Entonces, esta esperanza acá se ve desde el punto de vista neto de la información que se tiene en el fondo documental y todas estas referencias y alusiones a la esperanza que se pueden encontrar, pero también desde la motivación externa de la conformación de los fondos documentales, de perseguir la esperanza de un posible cambio y sobre todo un factor común aquí, y es que persiguen llegar a una paz. Es un poco eso, lo contradictorio que puede haber en esta propuesta y los archivos que se producen en el marco del conflicto armado interno que tenemos. También ahí nos contabas un poco sobre esta definición de lo que es la esperanza. Y me gustaría también que nos contaras un poco el por qué se afirma que los archivos de las víctimas son vidas y no solo metáforas. Es por dos cosas y tiene que ver con mucho de lo que ya he hablado, y es que el ejercicio de conformar un archivo en territorio, en una zona rural afectada por el conflicto, primero tiene que tener una motivación inamovible, pero también vamos a encontrar que por ese mismo sentido, motivación inamovible, estamos viendo que muchas personas que son víctimas y que han perdido a sus familiares, pues han puesto sus vidas para conformar y proteger estos archivos. No es lo mismo tener un archivo acá en Bogotá, independiente si yo soy una persona natural, a tener un archivo en Cartagena del Chairá, por ejemplo. O no es lo mismo tener un archivo en Gamarra, tenerlo en el Catatumbo, por ejemplo. Ahí hay factores que ponen en riesgo, por supuesto, la tenencia del archivo y a quienes tienen los archivos. Pero entonces aquí estamos viendo una cosa, es la vida de quien se motivó y quien se empeñó en producir y en custodiar este archivo. Pero también acá estamos relatando y estamos viendo, leyendo la vida de quienes ya no están. La vida de esa persona que por motivación queremos hacer perdurar el recuerdo, por ejemplo. Entonces, acá hay dos aspectos. Uno, de quien está empeñado en tener el archivo para mantener el recuerdo de su familiar. Y por otro lado, está esa vida que ya materialmente no está, pero que quedó consignada en estos archivos. Entonces, un ejercicio que permite ver, por una parte, el ejercicio nuevamente tenaz de las víctimas, porque no es un ejercicio fácil. Para quienes trabajamos en archivos, sabemos que tener archivos no es fácil, implica muchas cosas. Y hay personas en territorio, víctimas y organizaciones de víctimas que se dedican. Y acá también hay un llamado de atención en la investigación, y es que se dedican a sus archivos y se vuelven archivistas. Y acá yo no lo digo en el sentido estricto de lo que es la academia y recibir el título como profesional archivístico. Acá lo digo desde el ejercicio motivado y empírico de gestionar sus archivos. Y entonces ellos nos están proponiendo unos temas que revolucionan la idea de cómo nosotros entendemos la gestión de los archivos o la gestión de los documentos, ¿no? Entonces van adquiriendo esos conocimientos empíricos y están poniendo en ellos en sus esfuerzos y sus vidas para poder decir algún día, miren, acá les entrego este archivo porque quiero que la gente sepa lo que le pasó a mi familia. Y quiero que sepan que en ese archivo estoy contando lo que le pasó a mi familiar y estoy contando la vida
de él, la vida mía, la vida de mi familia. No es solamente que se quede como aquello inmaterial, porque finalmente estas vidas se materializan en eso, en los archivos que ellos producen, que las víctimas y las organizaciones de víctimas producen. Correcto, Valeria. Bueno, pues muy interesante todo esto que nos estás contando en este programa. Bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo ya tenemos que empezar a cerrar este episodio de la memoria de la nación, no sin antes contarle a todas y todos nuestros oyentes interesados en todo este tema, en esta investigación de Valeria sobre archivos de esperanza, que en el mes de noviembre realizamos la cátedra AGN precisamente con Valeria y ella pues pudo exponer más ampliamente toda esta investigación que ella hizo. Entonces, para todas y todos los interesados, recuerden que en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook pueden encontrar la grabación de esta cátedra para que conozcan mucho más a profundidad lo que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, Valeria, ya para empezar a cerrar, me gustaría que nos contaras de qué manera la esperanza se convierte en un componente esencial para la paz. Mario, pues bueno, me vuelvo y me remito al concepto de Bloch. Y se convierte en una herramienta fundamental para la paz en la medida en la que nos está moviendo constantemente y de manera consciente para poder conseguir algo. En este momento lo que las víctimas, organizaciones de víctimas, incluso la sociedad, nosotros, sin haber sido víctimas de este conflicto armado, deberíamos estar motivados para conseguir este camino a la paz que tanto deseamos. Me parece a veces absurdo pensar que lo que yo menciono acá en esta investigación, estamos en mora de reconocer el ejercicio de las víctimas como productores de archivos en Colombia. Me parece absurdo en ocasiones proponerlo y ser reiterativa porque es casi que estamos con estos ejercicios tratando de convencer a muchas personas que afortunadamente no fueron víctimas del conflicto armado de que este conflicto sí existió, ¿no? Y que hay muchos archivos que producen las víctimas y las organizaciones de víctimas que pueden consultar para tener una comprensión de este conflicto armado. Entonces es un poco este tema para conseguir la paz y la esperanza, como esa motivación de seguir y seguir impulsándose hasta llegar a eso, pues que como sociedad, o al menos muchas personas de esta sociedad queremos. Y ya para finalizar, pues bueno, en el Archivo General de la Nación hemos hecho bastante énfasis en la importancia de los archivos comunitarios y me gustaría que desde tu perspectiva nos contaras qué desafíos se enfrentan precisamente los archivos comunitarios y familiares en este contexto de posconflicto. Es un tema bastante sensible porque, como lo mencionaba, el primer desafío es la seguridad. El caso de Colombia, en general cuando se habla de estos archivos, se supone haber ya transitado hacia la paz o hacia la terminación o hacia la democracia. Pero nosotros somos un caso totalmente atípico, en el que a pesar de haber transitado con un grupo armado, pues el conflicto sigue estando vigente. Eso es uno de los aspectos. Otro aspecto tiene que ver con esta idea antiquísima de entender los archivos, donde muchas personas aún en la academia no comprenden que los archivos de las víctimas caben como archivos, ¿sí? Y que tienen unas particularidades, incluso una relevancia mayor de lo que las personas en general conocen. Entonces uno es la persistencia del conflicto y las dificultades y los riesgos que representan para sus custodios y por supuesto para los mismos archivos. El otro es de ignorar la existencia de estos archivos, porque aunque en Colombia estamos hablando de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, y acá no me voy a referir a los archivos de las víctimas, sino del ejercicio propio que llevamos a cabo en las entidades, pues un ejercicio que no hemos hecho. Y no solamente que no hemos hecho con nuestros acervos desde las entidades, sino desde la gestión y el acompañamiento que podemos hacer a los archivos comunitarios y familiares, pues que se están gestando en este momento y que las víctimas siguen pues esforzándose por tenerlos. Entonces creo yo que los desafíos son eso, el riesgo, un poco este hecho de que los ignoremos, que todavía estemos ignorando o poniendo en duda si son verídicos, si son auténticos o no. Creo que en eso radica en este momento, para mí, los desafíos que puedan tener estos archivos. Valeria, pues muy importante todo esto que nos has contado el día de hoy.
Desde el Archivo General de la Nación se ha trabajado en esta administración por darle precisamente el lugar que se merece a los archivos comunitarios, porque realmente son muy importantes y más en este contexto de conflicto armado que ya hemos vivido bastantes años en Colombia. Y bueno, allí en estos archivos hay muchas verdades que lastimosamente tienden a ser muy duras, pero bueno, reflejan la realidad de lo que es el conflicto armado colombiano. Y bueno, Valeria, no me queda nada más que agradecerte por haber aceptado esta invitación del Archivo General de la Nación para su programa La Memoria de la Nación. Muchísimas gracias por tu participación. A ustedes, Mario, muchas gracias como siempre por compartirme y permitirme presentarme en estos espacios, y espero sea de utilidad esta información. Y nada, una feliz tarde para todos y muchas gracias. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación. Este es un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. Hasta pronto.